damos gracias una vez más por ese infinito amor que tú demuestras hacia nosotros, al permitirnos levantarnos y honrar tu nombre, leer tu palabra, escudriñar la misma, alabarte, cantarte. Y hoy que recordamos el día del Señor, el día en el cual Jesucristo venció a la muerte, recordando ese acontecimiento mediante el cual obtuviste totalmente la victoria sobre el maligno. Y somos copartícipes de esa victoria también, porque hemos confiado en ti. Podamos entonces reunirnos a escuchar tu palabra, a decirte: Dios, habla mi mente, habla mi corazón, habla mi voluntad, porque quiero obedecerte. Señor, en el nombre de Jesús, donde quiera que sea visto este mensaje, repetido este mensaje, que tú, Dios Todopoderoso, obres a través de tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Compartíamos la semana anterior sobre el hecho de lo importante de saber que si la misma Escritura muestra que la vida cristiana es comparable con una carrera, es comparable con una lucha, con una pelea, y la compara en algunas ocasiones como esos deportistas que están ahí luchando por obtener el premio. Habíamos mencionado que ese premio no es para el que llega primero, porque el que es primero en todo, en nuestro caso, es Jesucristo, pero sí para el que debe llegar y sabe que tiene que hacerlo. Por lo tanto, comparábamos y decíamos: es necesario también que sepas cuál es el galardón, que sepas cuál es el premio. Primero, por motivación, naturalmente, pero segundo y fundamental, para que sepas que si no llegas, de lo que te vas a ¿qué? A perder, lo que no vas a obtener. Porque aquí no solamente es como la misma Escritura dice, que estás corriendo para que te den una corona corruptible, una corona que se va a acabar, una corona que se va a terminar. Aún en los tiempos modernos podríamos decir, por más que sea una medalla de oro, igual, sino que vamos a obtener algo que no va a terminarse nunca jamás por la eternidad. Cuando contrastamos entonces desde el concepto de lo que podríamos perder, de la misma manera va a ser por la eternidad, no vamos a obtener eso. Así que la semana anterior comenzamos hablando en el libro de Apocalipsis, en donde nos muestra que si tú terminas la carrera, que si tú comprendes lo que vas a obtener, si terminas esta competencia, esta carrera, esta vida, ¿de qué lado vas a estar? ¿De los que culminaron la carrera o de los que caminando se cansaron, se fatigaron, se cayeron, o simple y llanamente dijeron: esto no es para mí y me aparto? La semana anterior vimos 3 premios, 3 galardones: el que está en la iglesia de Éfeso, el que está a la iglesia de Esmirna y el que está a la iglesia de Pérgamo. Y decíamos en la primera que decía la palabra del Señor: el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Y hablábamos aquí que es entonces esto la vida eterna, la eternidad misma será el premio. Pero como hemos mencionado comenzando este culto, esta reflexión, que del que no tiene entonces ese premio será la condenación eterna. En segundo lugar, el mensaje de Esmirna decía aquí la palabra del Señor: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y reflexionábamos todo el peso que tuvo la primera muerte, todo ese apartarnos del Señor, esa mente que está confundida, tapada, totalmente cegada, ese corazón duro, ese corazón endurecido y esa voluntad totalmente atada al enemigo, atada al diablo. Imaginémonos lo que implicaría la segunda muerte. Todo esto, pero por la eternidad, apartados de Dios para siempre. Sin embargo, el que llega hasta el final, el que vence, el que termina la carrera, no sufrirá el daño de la segunda muerte.
Hablábamos en el tercer mensaje a la iglesia de Pérgamo dado por la misma palabra del Señor, y decía aquí que iba a dar dos cosas: dar a las iglesias, el que venciere, decía, el maná escondido. Y aquí, sin profundizar, porque uno puede leer aquí alguna serie de comentarios con respecto a esto, el maná era esa provisión, ese sustento de Dios. Él nos sustentará por la eternidad y en la eternidad. Y después de esto decía que nos daba un nombre, y veíamos también textos bíblicos de ejemplos mediante los cuales el Señor mismo había cambiado los nombres de algunas personas en concreto con un objetivo claro, principal, fundamental. Aquí también pues nos dará un nombre para estar con Él por la eternidad. En esta mañana vamos a considerar dos iglesias más, dos mensajes más, por lo tanto dos galardones más, dos premios más. Y algunos de estos se subdividen. Así que podríamos decir, Señor, si estos tres primeros que hemos visto han sido esplendorosos, fantásticos, iglesia querida, iglesia amada, ¿qué es lo que nos espera? Ahora hablando de terminar la carrera con relación a estos dos mensajes adicionales que vamos a ver ahora. El primero lo encontramos en el capítulo 2 de Apocalipsis y es el mensaje a Tiatira. Y el segundo que lo vamos a ver es en el capítulo 3, el mensaje a Sardis. Vamos entonces, dicho esto, al Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Apocalipsis 2, versículo 26. ¿Y qué es lo que la palabra del Señor dice en esta mañana? Yo te invito a que tú abras la escritura en cualquiera de tus medios, tecnológicos o físicos, pero por favor sigue en la escritura. Dice la palabra del Señor: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Versículos del 26 al 28 hemos dado lectura. Hay dos cosas aquí que son el premio. La primera dice autoridad y la segunda es la estrella de la mañana. Pero antes de entrar al detalle mismo de lo que implica el galardón, es necesario comprender que de los tres mensajes que ya habíamos visto y de los dos mensajes que hoy vamos a ver, es el único que de estos 5 mensajes ata automáticamente a través de un y, o sea, no solamente es lo uno, sino y también es lo otro, la condición para ganar el premio. ¿Me comprendió? De los 5 mensajes que hemos visto, 3 la semana anterior y 2 que vamos a ver el día de hoy, el mensaje a esta iglesia está limitado, está atado a un y. Porque en todos los demás dice: al que venciere le doy esto, al que venciere le doy esto, al que venciere le doy esto. Pero en esta es la única que termina atando a un condicionamiento previo, porque dice así la palabra del Señor: al que venciere. Y si usted me acompaña, versículo 26 del libro de Apocalipsis capítulo 2 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Por eso es necesario que antes de entrar en materia de cuál es el galardón y qué implicaría el galardón, si de los 5 mensajes este está haciendo referencia a un condicional, es necesario entonces detallar ese condicional, porque por algo la palabra de Dios está puesta de esa manera, porque por algo el Espíritu Santo mismo de Dios mostró a Juan el escribir este condicional. ¿Y qué implica el condicional? Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Guardare mis obras. Es decir, la misma palabra de Dios está estableciendo el cómo yo voy a ser, ¿qué cosa? Vencedor. Es decir, básicamente aquí Elí está dándonos no solamente un condicional, sino que nos está diciendo cómo puedo yo llegar a ¿dónde? Al fin.
¿Cómo puedo yo llegar a la meta? ¿Cómo puedo yo estar entre los que culminaron esta carrera? Y este condicional, que aparte de eso se convierte en ¿qué es lo que tengo que hacer?, dice literalmente: guardaré mis obras hasta el fin. Es decir, nos está indicando la misma palabra cómo puedo yo llegar al fin. ¿Y cómo lo puedo hacer? Guardando. Guardando que, mire, es interesante que no dice guardando mi palabra, sino que en esta porción bíblica va más allá y dice literal: guardaré mis obras. ¿Qué nos está mostrando la palabra del Señor aquí? Que no basta entonces solamente con adquirir el ¿qué? El conocimiento. La palabra de Dios en esto es clara y dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero ahora lo interesante es que al conocimiento, al conocer, yo debo sumarle algo, y es que el actuar. ¿Está conmigo, mi querido hermano? Amén. Ahí me sigue. Es decir, implica no solamente ya el grado de conocer algo, sino que con ese conocimiento me llegue a ¿qué? Al obrar, al actuar, al hacer. Porque si yo tengo el conocimiento, pero en vano lo tengo, si no lo actúo, si no lo llevo a la práctica, por más conocimiento que tenga, no es tan productivo. La historia nos narra que se decía antes: el conocimiento es poder. Pero ahora está claro que el conocimiento en sí, per se, como dirían algunos, el conocer por conocer, no es poder, sino lo que, si no lo pongo en práctica. Y para muestra un botón, hoy con la tecnología usted se puede bajar cantidad de información, puede tener conocimiento a millares surgir. Usted puede bajarse libros, puede bajarse esquemas, formas, ideas. Pero ¿cuál es lo interesante de esto? Ponerlos, ¿por qué? Ponerlos por práctica. Ejemplo, a usted le gusta cocinar. Ahora hay una innumerable aplicaciones, tutoriales que le muestran qué cosa, el cómo cocinar. Antes no había esta facilidad. Hoy usted lo tiene. Lo baja, lo descarga, lo ve, lo analiza. Pero si no lo ¿qué? Si no lo practica, ¿se quedó en qué? En conocimiento. A lo mejor le quita más memoria de su computadora, de su celular, de lo que usted esté ahí como dispositivo. Y en vez de ser provechoso, lo único que le quita es ¿qué? Espacio para otra información. ¿Qué es lo que quiero decirle, mi querido hermano? La palabra de Dios de aquí es contundente, y para llegar a la meta y para obtener ese premio en este condicional, que adicionalmente le está diciendo no solo como condición, sino qué es lo que tiene que hacer, nos muestra claramente que no basta solo con conocer, sino que este conocimiento lo tengo que poner ¿en qué? En práctica, por obra. Dicho de esta manera, la misma palabra dice: y guardaré mis obras hasta el fin. Es decir, yo tengo que guardar esto para ponerlo ¿en qué? En práctica. Si yo hago de esta manera, actúo de esta manera, entonces yo puedo comprender que sí estoy por el camino correcto. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 21, para entender de una mejor manera esto. Juan, capítulo 14, versículo 21. Evangelio de Juan 14, 21. Dice así la palabra del Señor, la cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que tiene mis mandamientos, el que conoce mis mandamientos, el que sabe mis mandamientos, y no queda ahí, sino que dice la palabra, y los guarda, es decir, ya están guardados. ¿Están guardados para qué? Para que puedan ser practicados. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23 sigue y dice: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando vamos aquí al original,
para poder entender mejor la palabra guardar, no solamente es el hecho de que yo lo pongo en un lugar y ya, sino es el hecho de que yo lo guardo. ¿Para qué? Para que sea practicado, para que sea vivido, para que sea actuado. Por eso es que entonces ahí sí, cuando regresamos al mensaje del que estamos hablando en esta mañana, Apocalipsis dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Concatena, dice: tú tienes mis mandamientos, tú conoces mis mandamientos, ahora guarda mis mandamientos, pero ahora ¿qué? Practica mis mandamientos, ponlos por obra, actúalos, hazlos. Entonces ahí tú estás en el camino correcto y puedes comprender y entender que en esa carrera, entonces sí vas ¿a dónde? A llegar al fin. Entendiendo esto y comprendiendo esto, que no necesariamente se muestra en las demás, sino que por algo le dice a Teatira de esta manera: tú vas a tener este premio, entiende una cosa, siempre y cuando que pongas por práctica esta obra, pongas por práctica esta palabra, guardes estas palabras, entonces vas a tener lo siguiente, dice la palabra del Señor: yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. La palabra del Señor en esto no nos da mayores detalles, y en esto debemos comprender también que Dios, hay muchas cosas que nos dice hasta el más mínimo detalle, pero hay otras cosas que no nos dice exactamente. Aquí nos dice que vamos entonces a reinar con Él. Teólogos sostienen naturalmente que cuando la iglesia sea llevada y regresa ¿con quién? Con Cristo. Todavía aquí en la tierra están viviendo una serie de situaciones, pero que cuando ya vengamos con Él, entonces tendremos la autoridad dada de Él, así como Él la recibió de ¿quién? Del Padre, para gobernar algunas cosas. Sin embargo, no nos entra en detalles claros de cómo mismo va a ser esto. Así como tampoco nos habla de la estructura misma que tendrá la iglesia en el cielo. Y aunque aquí no habla todavía de esa estructura en el cielo, sino que en esa venida vamos a venir con Él y vamos a tener autoridad, no nos detalla cosas, pero lo que sí nos está diciendo es que tendremos, al igual que Él, compartiendo eso que el mismo Padre le dio a Cristo y que Él dice que ahora nos está dando: autoridad. Literalmente, autoridad es el derecho legal, el derecho legal otorgado para obrar. Es el derecho legal. Es mismo Cristo nos está dando ese derecho. ¿Por qué? Porque llegamos hasta el fin. ¿Qué implica totalmente esta autoridad? No nos describe, no sabemos exactamente, pero sabemos que vamos a tenerla. Sin embargo, aparte de habernos dado esta autoridad delegada por Él mismo, exactamente para qué, aunque lo describe aquí, no sabemos el cómo se va a ejecutar la misma, pero la tendremos. No termina ahí este galardón, sino que termina diciendo en el versículo 28 también que nos dará la estrella de la mañana. Y la estrella de la mañana, cuando entramos a comprender un poco más a qué se refiere, la estrella de la mañana representa ¿a quién? Al mismo Cristo. Veamos lo que dice el mismo mensaje a Teatira en el mismo capítulo 2, pero ahora unos pocos versículos antes. Versículo 24, dice así la palabra del Señor, y está hablando a esta iglesia, recuerden: pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y arriba nos habla de una doctrina mala, perversa, y que no han conocido a los que llaman, dice, las profundidades de Satanás, o a las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Si usted ve todo el mensaje a Teatira, que alguna vez ya lo compartimos, aquí dice: aquellos que no se han involucrado en estas enseñanzas, en estas cosas, en estas profundidades del maligno, yo no voy a ponerles ninguna más carga, sino que les daré la estrella de la mañana al que venciera, al que llegare al final. ¿Y cuál es la estrella de la mañana? La estrella de la mañana es una representación del mismo Cristo. Es decir, que el premio será ya no solo... ¿Usted recuerda cuál era una de las
amarguras, de las tristezas más grandes que tenían los apóstoles cuando Él dijo, después ya de haber resucitado, yo me voy a ir. La tristeza más grande era que ellos decían, me voy a quedar, ¿qué? Solos, nos vas a dejar solos. Y Él dice, no, solos no van a quedar, va a venir el Espíritu Santo, entiendan, solos no van a quedar. Pero en cambio ahora el premio allá es que no solo vamos a estar en comunión con Dios Padre y con el Espíritu Santo, sino que también volveremos a estar presencialmente ¿con quién? Con Jesucristo. Porque dice literalmente la palabra del Señor, versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. Es decir, también compartiremos con el mismo Cristo, que es una representación de lo que aquí figurativamente se llama la estrella de la mañana, el poder estar, ¿qué? Con Dios. En conclusión, Tiatira, ¿qué nos está diciendo? Tiatira nos está diciendo, vas a tener la autoridad. ¿Por qué? Porque llegaste al final, delegada por el mismo Cristo. ¿Para qué? El Señor ahí, aparte de lo que aquí nos dice, nos determinará exactamente. Pero entiende una cosa, vas a tener una autoridad. ¿Por qué? Porque venciste. ¿Por qué? Porque regresas con Cristo. ¿Por qué? Porque estás conmigo. Y adicionalmente vas a recibir la estrella de la mañana. O sea, vas a estar con el mismo Cristo, el mismo que está regresando contigo. ¿Para qué? Para tener autoridad sobre todo lo que el Señor vaya a ponerte y a darte. Más allá de la autoridad, del mismo hecho de estar con Cristo, ya debería ser satisfacción absoluta de querer, ¿qué? Terminar la carrera. Sin embargo, no termina ahí lo que vamos a querer ver hoy, sino que hay una quinta iglesia y un quinto mensaje mucho más detallado de lo que nos dice en el cuarto. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 3, versículo 5, hablando ya el mensaje a la siguiente iglesia. Ahora hablamos del mensaje a la iglesia de Sardis, y mira lo que dice: el que venciere, y aquí va directamente el galardón, por eso no está atado, como ya lo hemos dicho, como en Tiatira, a la importancia de poner por obra su conocimiento, sino que aquí directamente entra ya al galardón y dice, el que venciere. Y aquí en cambio sí vamos a hablar de tres cosas que la misma palabra nos dice que van a ser dadas al que venciere. Primera cosa que dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Segunda cosa, por eso es que en Sardis hablamos de tres subdivisiones. El galardón aquí está repartido o está dado en tres cosas. Y no es que a unos les toca una, a otros otra y a otros otra, sino a todo el que llega hasta el final va a tener estas tres. Primero, vestiduras blancas. Segundo, no borraré su nombre del libro de la vida. Y tercero, le confesaré o confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y termina como a todas diciendo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Espíritu, ya lo hemos recalcado, se trata del Espíritu Santo que está hablando el mensaje a la iglesia. Y si tú eres la iglesia, te está diciendo el mismo Espíritu de Dios este mensaje. ¿Qué es entonces lo que aplica aquí? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Tres cosas. Vestiduras blancas, que tu nombre estará seguro inscrito en el libro de la vida, y que Él mismo, Cristo mismo, nos va a confesar delante del Padre y delante de los ángeles del Señor. Tres situaciones que aquí sí son más claras, más contundentes. La misma palabra del Señor nos explica aquí a qué se refiere cada una de ellas. Vestiduras blancas, el primer galardón hablando de Sardis. Que nuestro nombre estará en el libro de la vida. Y tercera cosa, que el mismo Jesucristo va a confesar nuestro nombre, va a decir nuestro nombre delante del Padre y de los ángeles del Señor. Para entender de una mejor manera, para tratar de explicar esto de una mejor manera y para decirle, Espíritu Santo de Dios, muéstrame qué implica entonces estas tres cosas. De la misma manera vamos al texto bíblico para poder compartir o entender esto. Así que yo te invito a que vayas al libro de Zacarías, capítulo 3,
versículos del 1 al 5. Zacarías, que es un libro antes de Malaquías. Usted sabe que el Antiguo Testamento se termina con Malaquías, así que antes de Malaquías está Zacarías. Zacarías capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová ha escogido a Jerusalén y te reprenda. ¿No en este tu tizón arrebatado, no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Después dijo: pónganle mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. De la misma manera, ¿sabe cómo es la mejor forma de interpretar la escritura? Tomando la misma escritura. La mejor forma de entender lo que la palabra del Señor nos muestra es viendo la misma palabra del Señor y comparando qué es lo que nos está diciendo. Aquí la palabra del Señor ha sido clara y dice: primera cosa, te voy a dar vestiduras blancas, vestiduras limpias. ¿Qué implica la vestidura blanca? Y la mejor forma para no elucubrar, para no inventar, porque uno podría decir: pero por supuesto es el lavamiento y nos limpia los pecados. Pero comprendamos qué pasa en este proceso, entendamos qué pasa este proceso, para no solamente decir sí, implica pureza y limpieza y me ha lavado, sino entendamos. Y la mejor forma entonces es ir a este libro. Y miren lo que dice aquí en la palabra del Señor en Zacarías. Primera cosa, me mostró al sumo sacerdote Josué, un varón de Dios. Josué no podríamos decir o no tener claro quién era él, ¿no es cierto? Un sacerdote, sumo sacerdote, que en teoría representaba a ese hombre que quería servir y seguir a Dios. Sin embargo, mire lo que dice: el cual estaba delante del ángel de Jehová, que hemos manifestado ya por algunas ocasiones quién implica, quién es el nombre determinativo propio del ángel de Jehová. Los teólogos sostienen, y la misma palabra de Dios sostiene, que es ¿quién? Cristo. Es decir, el único nombre diferente de los ángeles y de los arcángeles es el ángel de Jehová. Y cuando habla del ángel de Jehová, está hablando del mismo Señor Jesucristo. Mire lo que sucede aquí. Josué entonces estaba delante del ángel de Jehová, estaba delante de Cristo. Pero lo interesante, y Satanás estaba a su mano derecha. Ya desde aquí, por eso es que no solamente digamos, vestiduras blancas, limpieza, sino entendamos el proceso para llegar a esa limpieza. ¿Y quién está ahí al lado derecho? Satanás. ¿Para qué? Para acusarle. ¿Sabe qué es lo que sucede en nuestro diario caminar, en esta carrera que estamos diciendo, que la estamos comparando, en esta batalla, en esta lucha? Siempre el diablo va a estar ahí, ¿qué cosa? Acusándonos. No puedes, no sirves, no vales. Hermano, con esa lengüita que tienes, ¿crees que vas a poder estar un día ante la presencia del Señor? Con esos pecados que han marcado tu vida, con esas decisiones que has tomado, ¿tú crees que eres digno? ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? Acusando. ¿Sabes cuál es nuestro abogado? Jesucristo. Y esto no ha cambiado. Él sigue acusándote. Lo interesante del rol de Satanás es que él mismo pone la cascarita, él mismo deja ahí, ¿no es cierto?, para que tropieces. Por supuesto que de la misma concupiscencia de nuestro corazón hacemos caso, es decir, de nuestros mismos deseos somos los que nos atamos y caemos. Pero lo interesante es que él, después de dejar ahí la trampa, ¿sabes qué es lo primero?
que va y te acusa? Él mismo. Ahí está. O sea, dejé la trampa, tú caíste por voluntad tuya, pero no hay es que va y dice un pobrecito. No, lo que va, ahí está. ¿Cómo le vas a llamar digno? ¿Se acuerda de Job? Lo mismo. No, ¿te sirve Dios en vano, Job? No, de ninguna manera. Lo has bendecido, le has hecho rico, le has dado hijos, le has dado bienes, por eso te sirve, pero haz esto y vas a ver cómo reniega de ti. Y así vemos a través de la historia, lo que está es que acusándonos, y aquí se repite, él está para acusar a Josué. Versículo 2, y le dice Jehová a Satanás, Jehová te reprende. Aunque no estamos hablando aquí de la reprensión y no viene lucha ni guerra espiritual ni nada por el estilo, sin embargo ya nos queda este concepto. Hay cantidad de gente, ¿no?, por ahí reprendiendo demonios, sacando cosas, haciendo rituales raros, que se botan al suelo y que, qué sé yo, vómitos santos, una cantidad de disparates, hermano. Mire aquí, ¿saben el nombre de quién le reprende Satanás? O a Satanás. En el nombre de Jehová. ¿Quién? El mismo Jehová. Solo como detalle, aunque no viene al caso, dice, y le dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprende. O sea, el mismo nombre de Dios es el único nombre que puede ser que dado para reprender en este sentido. Dice, Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Primera cosa, ha escogido. Si Dios nos ha escogido, dice su palabra que estamos en su mano y nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Amén. Si Dios nos ha escogido, estamos en su mano y nadie nos puede quitar de la mano del Señor. Sin embargo, es necesario entender que el Satanás seguirá queriendo cumplir su función y por más escogidos, él siempre querrá que acusarnos. Por eso es que no hay que darle chance al diablo. Por eso dice la misma palabra, que si tú en ese sentido haces su obra, él huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque tú estás tomado de la mano del Señor. Versículo 3, cuando vemos el desarrollo de lo que sucede aquí, dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Satanás quiere acusar. ¿Y cómo humanamente el hombre se puede ver vestido si lo comparamos en este sentido con las ropas que está puesto? Está puesto con vestiduras viles, sucias, manchadas. Versículo 4, y habló el ángel y mandó a que los que estaban delante de él, diciéndoles, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que te he quitado de ti tu pecado. Por eso entonces entendemos que la vestidura blanca quiere decir santidad y limpieza. ¿Pero por qué? Porque el mismo Señor nos limpió de todo pecado. Amén. Cuando comprendemos todo el proceso, entonces entendemos en la realidad lo que la palabra nos dice. No solamente es el hecho de que la vestidura blanca, por supuesto que representa limpieza, santidad, pureza. ¿Pero por qué? Y aquí nos relata todo lo que está pasando. El diablo siempre quiere acusarte. El diablo siempre quiere decirte, pero es del montón, es del conjunto. Dios está diciendo, yo lo he escogido, este es mío. Este ha sido un carbón sacado del incendio, este yo lo he separado. Él sigue acusándonos. Sin embargo, Cristo aquí es claro, porque dice, el ángel es el que habla. Y el mismo ángel de Jehová está diciendo una cosa muy puntual. ¿Sabes por qué es necesario que te quites esa vestidura vil, esa vestidura sucia? ¿Por qué? Dice la palabra, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. El momento que el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario nuestros pecados, nos ha justificado y nos ha dado ¿qué? El derecho, no por lo que nosotros hicimos, que esto esté claro, sino por lo que Él hizo, de quitarnos esas vestiduras sucias y vestirnos ahora sí ¿con qué? Con ropa blanca, con ropa pura, con ropa de gala, con ropa limpia.
Ese es el don de Cristo, ese es el regalo del Señor, esa es la gracia. No imputada a nosotros no podemos hacer absolutamente nada, sino que por Él, por su gracia, por su amor, habiéndonos escogido Él mismo desde la fundación del mundo, ha llegado un punto en donde dice: aunque el diablo quiere acusarte, entiende, yo te he escogido y yo te he limpiado. Así que sácate esa ropa sucia, porque yo pagué por ti en la cruz del Calvario ese pecado que tú habías cometido. Ahora vístete con ropas de gala. Versículo 5 dice: después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. La mitra es este bonete, este gorro que el sacerdote usaba, que también había estado ya que sucio, es parte de la vestimenta. Y le dice: sáquenlo. ¿Por qué? Porque aún hasta su cabeza está sucia, está contaminada. Sus pensamientos no son los adecuados. Pero si yo pagué en la cruz del Calvario y yo, dice, te he quitado tu pecado, entonces ya no está sucio. La misma palabra del Señor dice: no llames inmundo, no llames sucio, no llames corrupto a lo que yo he limpiado. Y le pusieron, dice, una mitra limpia sobre la cabeza, o sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, le pusieron las ropas limpias. Y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús. El mismo Cristo estaba en pie diciendo: yo te he quitado el pecado, por lo tanto vístete de nuevo con una vestidura limpia, adecuada, perfecta. Amén. Si regresamos entonces ahora sí a nuestro libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Está claro ahora cuál es todo ese proceso? No es que solamente pasó y ya está ahora puesto blanco, sino que todo esto llevó a que el enemigo quiere seguirnos acusando. Pero el Señor dice: yo te limpié, yo pagué la culpa. Ahora tú puedes vestirte y debes vestirte con vestiduras blancas. Pero no termina ahí el galardón, y dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Libro de la vida. Salmo 69. Vamos a la escritura. Salmo 69. Versículos Salmo 69, versículos 27 y 28. Salmo 69, versos 27 y 28. ¿Lo tiene ahí? La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, para ahora comprender lo que es el libro de la vida. Dice: pon maldad sobre su maldad, y no entren en justicia. Sean todos raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. ¿A qué se refiere la palabra del Señor? ¿Qué estamos viendo en este salmo? ¿Qué es lo que nos dice los versículos 27 y 28? Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Una vez más, Dios es amor, pero Dios es justicia. Y por la justicia de Dios, todo el que ha pecado debe pagar su culpa. Sin embargo, Dios por misericordia escoge a unos y dice: a estos yo por mi misericordia los voy a ¿qué? Los voy a justificar. Es decir, aunque ellos no han hecho nada bueno, yo por misericordia los justifico. Sin embargo, a los otros, y no es que Dios sea injusto, porque esto hay que entender, no es que Dios, entonces a unos justifica y a otros no, sino que la palabra de Dios en la justicia está diciendo: estos ya son malos, estos en su maldad han vivido. Recuerde que la palabra dice: justo, ¿cuántos? Ni a uno. ¿Cuántos buscan a Dios? No hay uno solo que busque a Dios. Todos viven en su maldad. Entonces mire lo que dice: pon maldad sobre su maldad.
No dice crea maldad. Dice pon, pero pon ¿sobre qué? Sobre la maldad. Es decir, estos ya son malos. Y al ser malos, dice, no entrarán en tu justicia. Es decir, el Señor a estos por la misma maldad no podrán ser ¿qué? Justificados, sino que se actuará con la justicia de Dios, porque ya han actuado en su maldad de tal manera que ¿qué? Versículo 28, sean raídos del libro de los vivientes, es decir, no sean inscritos sus nombres en el libro de la vida, ni sean escritos entre los justos. ¿Por qué? Porque vivieron en su maldad, porque nunca reconocieron la bondad de Dios, porque siempre vivieron apartados de su palabra, porque simple y llanamente, aunque el mensaje del Señor está ahí y ahí, simple y llanamente no quieren escuchar. Entonces viven ¿en qué? Viven en su maldad, viven en su forma y en su estilo de vida. Su corazón se ha cerrado más y su mente está totalmente entenebrecida. Entonces no hay el deseo de buscar de Dios. Si no hay el deseo de buscar de Dios, ¿cómo pueden ser justificados? Y si no han sido justificados, ¿cómo pueden ser inscritos sus nombres en el libro de la vida? Como leímos anteriormente, todo el caminar para comprender las vestiduras blancas, aquí también entendamos el caminar para ser inscrito en el libro de la vida. Estos hombres andaron en su maldad y por lo tanto, como están andando en su maldad, no pueden ser justificados y no puede estar inscrito su nombre en el libro de la vida. Entonces, ¿quiénes serán inscritos en el libro de la vida? Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Dice así la palabra del Señor: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. ¿Quiénes no van a estar en el libro de la vida? Los que siguen viviendo en su maldad. ¿Quiénes van a estar inscritos en el libro de la vida? Los que, aquí la narrativa es clara, los que han sido salvos, los que han sido justificados por el Señor Jesucristo. Estos estaremos inscritos en el libro de la vida. Pero ahora, ¿qué me debe traer esto de saber que yo estoy inscrito en el libro de la vida? No por mis obras, sino solamente por la misericordia y la gracia de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 20. Nos estamos moviendo en la palabra del Señor y, hermano, esto es bueno porque desarrolla en nosotros la habilidad y la capacidad de buscar en la Escritura lo que Dios quiere mostrarnos. Lucas capítulo 10, versículo 20, dice así la palabra del Señor: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Aquí la palabra del Señor narra una historia mediante la cual habían sido comisionados 70 para salir y llevar el Evangelio. Y habían visto milagros, y habían visto demonios expulsados, atados, habían visto una serie de cosas grandes, poderosas. Y cuando ellos regresan estaban contentos, estaban alegres, estaban regocijados. Oye, ¿viste lo que pasó? Mira, este cojo caminó, y mira, este que estaba endemoniado fue expulsado de los demonios, y mira esto, la provisión de Dios, y mira aquello. Contentos, alegres. Humanamente hablando, podríamos decir que es correcto. Si hemos visto esto, ¿cómo no va a traer alegría? Sin embargo, la palabra del Señor es clara y dice: perfecto, ok, está bien, pero si hay algo que te debe alegrar el corazón, si hay algo que te debe traer regocijo, ¿qué sería?
las fiestas de Quito, pastor, los canelazos, pastor, con piquete o sin piquete, el 40, no sé, ¿qué alegra tu vida? Un TikTok bien hecho, pastor, eso alegra. Luces de neón, eso alegra mi vida. Árboles, ¿me entiende, mi hermano? Estamos comparando la parte bíblica para lo que está. ¿Qué alegra tu vida? ¿Sabes qué debe alegrar tu vida? Que me dijo, se me declaró el Lucho. Eso alegra mi vida. Que haya bajado los combustibles. Hermano, entendamos, sí, hay cosas que alegran. Cuando el enamorado está ahí atrás de la chica y ella le llega a decir sí, por supuesto que alegra tu vida. No podremos decir que no, entonces no le tomes una tumba. He oído expresiones, hielo como mi alma. ¿Qué es eso? Frío como mi corazón, por favor. Pero más allá de todas las expresiones que de repente las repetimos sin sentido y no sabemos, ¿qué es lo que la palabra del Señor nos muestra? Si en algo quieres alegrarte, si en algo quieres contentarte, si en algo tienes que estar regocijado, es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Amén. Eso debe alegrarte. Y vamos a lo contrario, como decimos comparando, ¿sabes qué debería entristecerte? Si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida. Si por tu estilo de vida, ya hemos visto claramente, tú dices, ¿será que estoy escrito? O por mi actuar, o por mi vivir, mi nombre no está inscrito allá. Eso sí debería traerte preocupación, eso sí debería traerte tristeza. Pero si tu nombre, más allá de que no somos perfectos, porque solamente por la gracia y la misericordia de Dios estamos inscritos en el libro. Pero entendamos una cosa, hermano, porque muchas veces esto puede confundir a algunos y decir, bueno, si es que Dios entonces quiere salvarme, me salvará y ya, y seré feliz. No, recordemos que comenzamos diciendo, si en la realidad tú estás consciente de que estás siguiendo a Dios, entonces no solamente te llenes de conocimiento, sino que actúa. Guarda el obrar, actúa, guarda el hacer conforme mi palabra, dice el Señor. Entonces, si tú estás actuando conforme la palabra del Señor, y la palabra del Señor dice que ya te ha vestido de vestiduras blancas, aunque el diablo quiere seguirte atacando y quiere seguirte señalando como que eres indigno y estás sucio, pero el Señor dice, no llames indigno ni sucio a lo que yo he limpiado. Si Él ya te ha limpiado y estás viviendo conforme esa limpieza, entonces alégrate, porque tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Sin embargo, no termina ahí todo el galardón, todo el premio. Por eso, ¿cómo no estar alegre? Por eso, ¿cómo no estar contento? ¿Comprendes todos los premios que el Señor tiene para que el que acabe la carrera? Dice la palabra del Señor finalmente en el versículo 5 del capítulo 3. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué es confesar? Es reconocer. ¿Qué es confesar? Es declarar. ¿Qué es confesar? Es exponer. Él reconoce, Él declara, Él lo está exponiendo como tal. ¿Diciendo qué? Diciendo quién es. Pero de la misma manera, para comprender esto, vamos a Lucas capítulo 12, 8 y 9. Lucas 12, 8 y 9. Y vamos a entender aquí qué es lo que nos está diciendo de la misma manera la palabra del Señor. Lucas 12, 8 y 9. Dice así la Escritura: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Solo llevemos nuestra mente por un instante a ese día en el futuro, en el cual el Señor regrese a poner cuentas. Y uno esté convencido, seguro, yo estoy ahí.
Y estoy hablando en forma general, porque sabemos que en la misma iglesia, mucho antes de esto, ya será llevada. Pero estoy hablando en el contexto general, pensando que también a lo mejor alguien va a ser llevado. Sin embargo, cuando suceda el hecho, va a pasar lo siguiente. Y va a decir, oye, ¿tú pensaste que me confesabas delante de los hombres? ¿O en la realidad qué cosa me negabas delante de los hombres? El hecho aquí entonces es que relata, tú declaras abiertamente que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. ¿Tus amigos saben que eres cristiano practicante, por ponerle un nombre? O, bueno, sí, dicen cosas bonitas los evangélicos, sí. Bueno, o sea, mis papás van a la iglesia, ¿no? Y yo ya, pues, si no me dan de desayunar, voy de vez en cuando con ellos. No estoy hablando de ese hecho, estoy hablando de la realidad. Es tu Señor y tu Salvador. En la realidad tú puedes confesarle cuando se da una reunión y se toca temas álgidos. Tú puedes directamente decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso, porque la palabra de Dios dice esto. Uy, el hermanito, la palabra de Dios. Si ese libro no sirve, si ese libro no vale, sino por el contrario, tú hablas abiertamente, tú declaras que es tu Señor, tú declaras que es tu Salvador, tú declaras que crees en Él, tú declaras que Él regresa por segunda vez, tú lo confiesas. Porque déjame decirte, mi querido amigo, mi querido hermano, si tú no le confiesas, sino que tú por el contrario le niegas, y hay muchas maneras de negarle. Una de estas, la más directa, sería no, yo no creo en eso no es de Dios, mejor no. Pero por supuesto que el que está ahí jugando a dos bandas no lo dice de esa manera, sino que se hace loco, titubea, cambia de tema. Oye, ¿quién ganó? ¿El Aucas está en la primera o en la segunda? El Nacho, cierto es que ha bajado de categoría. Número 1 para desviar el tema. Se está hablando de algo importante de la palabra y tú desvías el tema. ¿No es otra forma de qué? De negarlo. Mira, ahora sí regresamos entonces al libro base que hemos cogido, al texto. Palabra de Dios, Apocalipsis 3:5. Dice el Señor en la última parte. Y dice, confesaré su nombre delante de mi Padre. El que venza, ¿qué dice? Vestiduras blancas. Al que venza, no borraré su nombre del libro de la vida. Y al que venza, le confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Para terminar entendiendo esta situación de no avergonzarse, quiere decir que el Señor Jesucristo tampoco ese día se va a avergonzar, sino que va a decir, este es el nombre de fulano, sultano, mengano. Nunca me negó. Estuvo dispuesto a pagar el precio. Estuvo dispuesto muchas veces o muchas ocasiones aún hasta recibir burlas, pero nunca me negó. Él me confesó delante. Entonces hoy yo lo confieso. Él también es uno de los míos. Lavado por la sangre del Cordero. Está vestido con vestiduras blancas y su nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Qué pasaría si, por el contrario, le negamos? Él también se va a avergonzar. ¿Y sabes por qué se va a avergonzar? Porque va a decir, este quiso usar mi nombre. Este quiso en algunas oportunidades presentarse como cristiano. Algunas oportunidades se supo algunos versículos, cantó algunas canciones, pero el momento de confesar abiertamente su creencia, el momento de confesar el señorío de Jesús, me negó. Por lo tanto, diría Cristo, yo también me avergüenzo, porque no es digno de estar delante de mi Padre, porque no es digno de estar en este momento y en este lugar. Así que, apartaos de mí. Hermano querido, el que termina la carrera mira todo lo que el Señor tiene planeado para nosotros. Mira todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. No te quedes en medio de la carrera. El enemigo va a seguir acusándonos, pero no le hagas caso. Persiste, sigue hasta el final.
Esta vida es corta, hermanos. Y para muestra, un ejemplo, para muestra, este año está por terminar. ¿Cuán rápido ha pasado? Fiestas de Quito están por acabarse, están por terminarse. Por más chivas con bioseguridad, naranjas agrias, no hubo. El tiempo está por terminarse. ¿Cuán rápido entonces nosotros tendremos que dar cuentas de nuestra vida? O porque Cristo viene, o porque nosotros no somos eternos en esta vida. Seremos eternos para vida en abundancia con Él en la eternidad, o para condenación y muerte también por la eternidad. Pero en este mundo, en este lado de la existencia, en este lado de la eternidad, en este siglo, como dice la misma Escritura, en este siglo no podremos decir entonces esto será para siempre, sino que muy prontamente tendremos que dar cuentas al Señor. Estás en la carrera, estás terminando la carrera. Por más cansado y fatigado que estés, yo te animo a que sigas hasta el final y llegues a la meta y recibas cada uno de los galardones que Jesucristo ha preparado para nosotros. Inclina tu rostro. Señor, bendecimos tu palabra. Gracias, Dios amado, por entender cada uno de los galardones que están preparados para nosotros. No porque seamos buenos, sino porque tú nos has justificado. No porque seamos dignos, sino porque en Cristo hemos sido dignificados. Ahora entonces no basta con adquirir el conocimiento, sino guardar esos mandamientos de una manera práctica. Señor, el enemigo siempre va a querer acusarnos, pero tu palabra es clara. El que está en tu mano, nada ni nadie lo podrá arrebatar. Señor, bendice esta semana. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Y permítenos, Señor, terminar la carrera. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.